Bienvenidos a Bilawyer. Este es el curso de Derecho Tributario Empresarial en el que hoy se va a desarrollar la quinta sesión, el cual estará a cargo del doctor Israel Miguel Mendoza de la Cruz. El doctor va a disertar sobre el tema tributos municipales y regionales. El doctor Mendoza de la Cruz es abogado y magíster en gestión de políticas públicas con más de 12 años de experiencia en diferentes entidades del Estado y en el sector privado. Se ha desempeñado como asesor en el Ministerio de Educación y además como director en el Ministerio de Vivienda. El doctor Mendoza de la Cruz, asimismo, ha sido gerente de administración y gerente legal de servicios de administración tributaria en Lima. Actualmente es profesor universitario a nivel de posgrado en los cursos de Derecho Administrativo, Derecho Tributario y Filosofía del Derecho. Asimismo, es árbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje SECONAR de la Superintendencia Nacional de Salud y se encuentra registrado como árbitro en el Registro Nacional de Árbitros OCE. El doctor Israel Mendoza de la Cruz hoy está con nosotros presentes, a quien le cedemos el uso de la palabra y le agradecemos por estar aquí en Bilawyer. Muchas gracias, doctor. Adelante. Gracias, muy amable por la presentación. Buenas tardes nuevamente. Bueno, agradecer esta invitación para participar con un tema interesante, está relacionado a la tributación municipal. Lo he querido enfocar, lejos de entrar, digamos, al estudio de cada impuesto. Creo que lo mejor es presentar una problemática, ¿no? Que esto nos pueda ubicar en el contexto actual de la tributación municipal y que nos dé, digamos, alcances generales para conocer este tema, ¿no? Como preámbulo, podemos mencionar que la tributación municipal, de forma general, tiene todos los elementos de la tributación nacional, ¿no? Si bien es cierto, si hacemos una comparación con los tributos internos, digamos, hay una gran diferencia desde el punto de vista incluso hasta de la recaudación, no son menos importantes, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora, lo hemos tratado de compartir desde un punto de vista de una problemática para que podamos conocer eh, los principales problemas, las principales causas de esos problemas y también qué alternativas, obviamente, de manera muy somera, podemos formular para mejorar lo que es la tributación municipal. Entonces, dicho esto, ¿no? Vamos a ello. Bueno, hemos querido en primer momento presentar, ¿no? Una, una caracterización, ¿no? En que nuestro sistema municipal, ¿no? Eh, ha sido, a ver, perdón, creo que acá tenemos un pequeño mensaje. ¿Listo? Listo. Bueno, buenas tardes. Me había olvidado de prender la cámara, mil disculpas. Eh, el sistema tributario tiene ciertas deficiencias en la tributación municipal y esto nos sucede por dos aspectos, ¿no? Eh, que por un lado tenemos una deficiente regulación normativa. En la tributación municipal, bueno, esta norma data del año 93, fines del año 93, vigente a partir del año 94. Y anteriormente a este decreto legislativo que es el 776, que ahora es un texto único ordenado, la formulación normativa se daba todos los años a través de la ley de presupuesto. Imaginemos pues que se creen tributos a través de la ley de presupuesto. Obviamente estamos hablando de antes de la modificación de la Constitución del año 93. Entonces, de por sí, ya la tributación municipal a partir del año 94 tenía un marco normativo, ¿no? A través de un decreto legislativo, en el que hemos caracterizado algunos impuestos, ¿no? Que conocemos, hay muchos más de los que voy a mencionar, como el impuesto predial, el impuesto al patrimonio vehicular, el impuesto de alcabala, ¿no? Y que son los más representativos, y que aparte regulaba la creación de tasas de arbitrios, ¿no? Que en su momento fue un tema muy importante que incluso tuvo unas sentencias del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales distintas ordenanzas y finalmente declaró la inconstitucionalidad de las ordenanzas por conexión a nivel nacional y que generó pues un cambio importante en lo que es los árbitros municipales. Pero sí es importante mencionar que para nosotros el aspecto de la plusvalía a nivel
de la tributación municipal es un punto que no se considera actualmente en la tributación municipal. En otros países, como Argentina, Brasil, mismo México, la tributación municipal tiene un contexto muy distinto. Y esto no significa y que no sería, y actualmente en la circunstancia en la que estamos, sería bastante retrógrado crear impuestos cuando nuestras características económicas tienden a no tener un Producto Bruto Interno importante. Las políticas económicas pues no suelen ser crear impuestos, ¿no? Al contrario, ¿no? Se reducen los impuestos y se fomenta el gasto público, ¿no? Entonces, por ese lado no se propone esto, sino al contrario, ¿no? Creo que es posible, ¿no? Eh, en algún momento regular la plusvalía urbana, ¿no? La plusvalía urbana se produce por la actividad del Estado en algún momento, o también se puede producir por los simples hechos de las transferencias de predios, ¿no? Esto está en función al dinamismo económico al que está sometido el sector inmobiliario, ¿no? Entonces, la plusvalía urbana no es un concepto novedoso en el país, todo lo contrario, pero sí es necesario tener en cuenta de que la plusvalía urbana es también forma parte, mejor dicho, de una política de gestión del suelo urbano, ¿no? Entonces, digamos, por un lado tenemos pues una política importante que podríamos tomar en cuenta y mejorar, ¿no? El desarrollo de las ciudades, aunque muchas de ellas tienen crecimientos ya no por expansión, sino por densidad, ¿no? Esto quiere decir pues de que crecen de manera horizontal. Hay un punto importante también que está relacionado a la plusvalía y a todos los impuestos en general en la tributación municipal, que es la descentralización fiscal, ¿no? Las reglas de juego ya están dadas en la Constitución, ¿no? La Constitución regula la potestad de los gobiernos locales y están en el ámbito de las contribuciones y tasas con las cuales personalmente es lo más correcto. Sin embargo, la descentralización fiscal no solamente está en la potestad tributaria, sino en distintos aspectos que deben de generar una única fuente de información, por ejemplo, a nivel nacional. Tenemos una cantidad importante de municipalidades, 196 provinciales, aproximadamente un poco más de 1.800 municipales distritales, ¿no? Y cada una cobran el impuesto predial. Y esto genera que cada una de ellas no está sistematizada. Entonces, más adelante vamos a ver qué se puede proponer para este tema, pero la descentralización fiscal prácticamente ha generado esta disociación al momento de la fiscalización, incluso a nivel de tributos internos. Esto es muy distinto. Tenemos una sola entidad recaudadora, tenemos un solo sistema para hacer nuestras declaraciones juradas. Entonces, esto nos genera, por un lado, la contrariedad de la descentralización, ¿no? Esta atomización de la tributación no es la mejor forma de generar un adecuado, como les explico, un adecuado control, una adecuada fiscalización y mucho menos una actividad de recaudación, ¿no? Y, y la política fiscal en los gobiernos locales es limitada, perdón, pero es propio de la potestad tributaria, ¿no? Pero una política fiscal no está solamente dictada por algunos lineamientos que pueda dar el ente máximo de la política fiscal, en este caso sería nuestro Ministerio de Economía y Finanzas, eso no, sino que eh, la política fiscal también en los gobiernos locales es muy importante, ¿no? Creo que el fomentar la cultura tributaria corresponde a los gobiernos locales de una manera más enérgica. Lamentablemente, en la situación actual que vivimos como el país, tal vez lo que voy a mencionar suene casi descabellado, ¿no? Pero el fomento de descuentos, de beneficios, de amnistías, de rebajas, cualquier nombre que le queramos dar, no es un factor idóneo para la política fiscal. Sin embargo, y este escenario, si yo me permito retroceder hasta antes del 2020, comúnmente en nuestras calles era casi a diario en los meses de julio, diciembre, agosto, ver pues descuentos o amnistías en tributos municipales, ¿no? Y que en realidad es un desaliento terrible para la recaudación de los tributos, ¿no? Entonces, históricamente las municipalidades eh, recaudan en el mes de febrero una importante cantidad de recursos, ¿no? Ya luego los demás meses la recaudación no es la misma. Sin embargo,
vamos a ver ahora, ¿no?, brevemente, que el comportamiento de la recaudación en los municipios es muy diferente y es muy variable, ¿no? Y luego un tema ya más estratégico, ¿no? Un tema que está más allá de repente de la propia tributación, pero que incide directamente en ella, ¿no? Y que está relacionado a la planificación del suelo urbano. La planificación del suelo urbano es un aspecto muy importante. Y esto es porque está directamente relacionado a los factores que generan o que motivan la determinación del impuesto. Por ejemplo, el impuesto predial, uno de los factores determinantes son el valor arancelario y los valores unitarios de edificación, pero estos valores no los aprueban directamente los gobiernos locales, ¿no? Ya después de muchos años, a través de la política de descentralización, los aranceles son aprobados a través de los gobiernos locales, los gobiernos regionales, pero los valores unitarios de edificación los sigue aprobando el Ministerio de Vivienda. Entonces, esto no es que sea inadecuado, al contrario, pero los pequeños intentos que se han tenido para actualizar el impuesto predial han sido negativos, no han tenido resultados positivos. Y esto es porque en algún momento se satanizó el incremento del impuesto predial, ¿no? Normalmente el impuesto predial año tras año se va incrementando en un 4%, pero hace muchos años atrás, cuando se hizo una actualización sincera de algunos valores, unitarios de edificación, las críticas fueron muchísimas, cuestión de que al día siguiente se publicó la resolución ministerial que dejaba sin efecto esta actualización y se tomaban los valores del año anterior. Imaginemos, no podemos pensar pues entonces en un valor del autovalúo que sea similar al valor comercial, ¿no? O sea, está muy por debajo el valor del autovalúo en comparación con el valor comercial de un predio, ¿no? Están muy distintos, son muy lejos, muy lejanos, ¿no? Y por lo tanto una determinación de un impuesto predial es muy poca, ¿no? Por eso en otros países, como les decía, hay un impuesto a la plusvalía, ¿no?, que trata de generar eh, esta diferencia, grabar esta, digamos, ganancia o valorización de los predios. Lo otro es ya un aspecto ya de política institucional, ¿no? Porque, digamos, los municipios, conociendo pues que tienen sus principales actores, ¿no?, en el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Economía y Finanzas, en realidad deben de fomentar su desarrollo institucional orientándose, ¿no?, a una adecuada, digamos, política interna que esté alineado a los criterios tanto del Ministerio como también del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Ministerio de Vivienda, perdón. Entonces, este aspecto es más todo un tema de gestión estratégica, ¿no?, de posicionamiento institucional, que son muy débiles también, ¿no?, en los gobiernos locales, porque atienden a otras necesidades. Más adelante lo vamos a ver. Y es preocupante también de que este sector no tenga estudios, ¿no?, a nivel de gobiernos locales, ¿no?, que nos den una línea o una hoja de ruta, un hilo conductor respecto a la gestión del suelo urbano. Normalmente, pues, esto también puede tropezar en algún momento con la actual descentralización, ¿no? Porque para la aprobación de los planes urbanos, esto no se hace a través de los gobiernos locales a nivel distrital, sino se hace a través, ¿no?, de las municipalidades provinciales. Y conocemos, pues, de repente que estos estudios, que son muy especializados y que necesitan un adecuado manejo, puedan ser observados en ese proceso, ¿no?, de aprobación a nivel provincial, ¿no? Eh, Efectivamente, y esto sí es bueno mencionarlo, ¿no?, que a nivel del sector vivienda sí se han realizado estudios en este sentido, ¿no? Entonces, es importante que si existe literatura interesante que puedan ser utilizadas para esta gestión, ¿no?, del suelo urbano, ¿no? Si bien es cierto, como les decía, esto más que todo está relacionado a la política de vivienda, a la parte del urbanismo, incide de manera directa en la determinación del impuesto, ¿no?, del impuesto predial, ¿no? Impuesto al patrimonio vehicular tiene otra connotación, y lo mismo sucede con el impuesto al cabala, que grava así ahí el valor de la transferencia, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos mencionar en una primera parte, ¿no? Ya en una segunda, digamos, en una segunda parte, por decirlo de alguna manera, es importante considerar un aspecto operativo. Eh,
nosotros creo que desde el punto de vista técnico conocemos de que para incrementar digamos, una masa de recaudación importante, la fiscalización cumple un rol muy importante, ¿no? Por la omisión de los tributos que se suelen presentar, ¿no? Y aparte es un sinceramiento, ¿no? Si tenemos una base más amplia de contribuyentes, tenemos la expectativa de que haya una mayor recaudación. A nivel municipal, una de las herramientas más importantes para la fiscalización es el catastro, ¿no? En la ley de tributación municipal se señala incluso de que parte de lo recaudado del impuesto predial se destina, ¿no?, al catastro. En épocas muy anteriores también, incluso cuando íbamos a comprar los planos de los valores arancelarios, teníamos que acreditar haber hecho la transferencia, ¿no?, del catastro también. Entonces, digamos, en ese sentido, hay algunos limitantes muy importantes porque el catastro es un tema muy especializado, no es un tema que, digamos, sea tan sencillo. Primero por la utilización de software, ¿no? Los profesionales también que participan de ellos son muy especializados, pero esto genera también un punto de quiebre en los gobiernos locales, al no tener la capacidad suficiente de recursos para implementarse de manera física, me refiero a la parte, digamos, de data center, por ejemplo, o de computadoras, de alguna manera, que tengan la suficiente capacidad técnica o tecnológica para operar con estos programas, nos genera ya de por sí un punto de quiebre. Y evidentemente estas campañas de fiscalización, de catastro, nos llevan a tener una visión distinta, porque si no priorizamos esto, no podemos sincerar, no podemos actualizar la información que tenemos de los predios. Y tal vez esto nos genera un inconveniente más. Lo que pasa es de que a nivel nacional, y eso ya lo vamos a ver aquí en la deficiente recaudación del impuesto predial, que en muchos municipios sucede ello, las estrategias de recaudación, ¿no?, son muy limitadas, ¿no? Y aquí hay una parte que se combina de una forma muy interesante, ¿no? Porque por un lado es la atención al ciudadano, un ciudadano que tiene que pagar un tributo, al cual le tenemos que dar todas las facilidades para que pueda acceder o llegar a cumplir con sus obligaciones tributarias. Y si bien es cierto, las municipalidades pueden tener metas de recaudación exigentes, ¿no?, no llegan a estas metas. Y obviamente porque la información también de los municipios respecto a los predios está desactualizada, ¿no? Y esto sí es un problema. Y seguirá desactualizada porque los gobiernos locales no tienen los suficientes recursos para fomentar estas campañas de actualización de datos, por decir, a través de la fiscalización. Entonces, en este sentido, sí es importante, y quisiera mencionar de una manera muy, muy particular, que a nivel de los tributos municipales, nuestra norma, ¿no?, nuestra norma es una de las normas, digamos, más curiosas de nuestro país, ¿no? Dada en el año 94, bueno, 93, ¿no? Vigente a partir del 94, es una de las normas tributarias, es la única, mejor dicho, que se puede jactar de que tiene vigencia de aplicación a pesar de no tener reglamento, ¿no? Eh, Independientemente de la entidad que tenga que emitir el reglamento, una vez que se publicó el decreto legislativo, se dio un plazo de, perdón, 120 o 180 días para la reglamentación, y hasta ahorita, hasta la fecha. No hay reglamento para la ley de tributación municipal. Pero le decía, eso no significa que la ley no sea importante, ¿ah? No, al contrario, sino que hay mucho que trabajar en la ley de tributación municipal, en la tributación municipal en general, ¿no? Porque, eh, y esto aquí permítanme de repente explayarme un poquito, la utilización de los recursos en los gobiernos locales es muy variada, ¿no? Mientras de repente un municipio en su planificación estructural idea generar un proyecto de una biblioteca para el niño lector en San Isidro, ¿no? En el distrito de Villa María, por ejemplo, nuestro proyecto de inversión que va a ser financiado, ¿no? Y ojo, acá vamos a hacer una diferenciación. Ese proyecto de inversión es de losas deportivas o digamos, del mantenimiento de un parque y jardín en Villa María del Triunfo. Las necesidades son distintas y más aún el financiamiento, porque en este distrito que hemos tomado como ejemplo nada más, se va a financiar con la recaudación del impuesto predial o del impuesto de alcabala, por ejemplo. En cambio, en Villa María del Triunfo se financia con el Fondo Común.
Y el Foncomún no es en sí un tributo municipal, ¿no? Sino es la sumatoria de 3 tributos, ¿no? Que es el impuesto a las embarcaciones de recreo, el impuesto al rodaje y el impuesto de promoción municipal, que no lo recaudan los gobiernos locales, sino lo recauda la SUNAT. Y no estamos proponiendo que lo recaude la SUNAT, perdón, que lo recauden los gobiernos locales, no, al contrario. Pero solamente queremos poner en la mesa de que los proyectos de inversión de los gobiernos locales no se financian en sus presupuestos que se generan por la recaudación tributaria. Se generan con esta externalidad. El Foncomún es vital para los gobiernos locales. Y ese fondo se transfiere a través de algunos criterios, ¿no? Que es municipalidad provincial, distrital, índice de pobreza, densidad poblacional, etcétera. Entonces, quería hacer notar esta diferencia porque hay mucho que trabajar entonces en la tributación municipal, ¿no? Y esto no significa iniciar eh, sendos programas de cobranzas coactivas, no, sino al contrario, hacer un análisis de en realidad qué es lo que se debe de mejorar. Y una de ellas, como ustedes ven aquí, es definitivamente la información. Una política fiscal sin información no tiene ningún sustento, no tiene ningún futuro. No es posible. Y dando mayores facilidades a los administrados, no para pagar, sino para cumplir con sus obligaciones tributarias, para presentar declaraciones juradas, para actualizar su información y sobre todo combinado, ¿no? Con digamos, un cambio de convicción, un cambio de visión de la política tributaria, porque en realidad las amnistías, o como querramos llamarlas, no son, no son un aspecto positivo para la recaudación tributaria. ¿Ya? Entonces, no quiero adelantarles algunas soluciones, algunas alternativas a esta problemática, porque sí quiero presentarles la otra variable, ¿no? ¿Qué sucede, no? Si nosotros tenemos un sistema tributario deficiente, nos va a generar, perdón, hemos regresado a la diapositiva, un momento. Si nosotros tenemos este problema en la sistematización, ¿no? de la tributación municipal, tiene que haber un efecto, definitivamente. Y eso se refleja en la ciudadanía, en nosotros mismos. ¿Y a qué me refiero con ello? ¿No? Primero, que surge la duda, ¿no? Surge la duda de qué es lo que hace el municipio con mis tributos. Para aquellos que pagan, ¿no? Obviamente. Va a decir, pero el parque sigue sucio, ¿no? No recogen la basura, ¿no? Yo llamo al serenazgo y nadie contesta. En la esquina hay un puesto de auxilio rápido de serenazgo, pero está vacío. Entonces, algo sucede, pues, porque como los recursos no son suficientes, no se puede brindar un buen servicio. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Primero porque atañe directamente a la gestión municipal en su integralidad, pero también es necesario y es muy importante de que no se pierda la confianza de la ciudadanía. Recordemos que en una democracia, ¿no? En la que nosotros la entendemos, ¿no? Personalmente, lo comparto esta precisión de que es, digamos, la tolerancia a las ideas distintas basadas en la mayoría y la minoría. Debemos de también tener en cuenta de que esto genera una desconfianza y esto lo único que hace es incrementar que no pague, ¿no? Ah, bueno, no voy a pagar porque, bueno, a diciembre siempre sale el descuento y pagas la mitad o menos de la mitad, ¿no? Pero es que los municipios necesitan esos recursos no a la mitad ni al 30%, lo necesitan al 100%. Y esto es muy peligroso. Y eso tiene un efecto más dañino aún, porque genera un cuestionamiento a la gobernabilidad del propio sector del municipio. Lamentablemente, algunas municipalidades, y eso lo hemos visto de repente en este año y el año pasado, han tenido gruesos casos, ¿no? Lamentablemente, de malos manejos de los recursos públicos. Entonces, esto lo único que hace es sumar ya a una crisis institucional que se refleja también del otro lado, ¿no? Porque, digamos, ya se genera un aspecto subjetivo en el contribuyente y dice, ¿para qué voy a pagar mis tributos, no? Si no se hace nada, ¿no? Y evidentemente esto da un paso más adicional, más grave aún, porque nosotros tenemos una conceptualización básica del Estado y entendemos de que estamos organizados porque se necesitan satisfacer necesidades públicas. Y si estas no son satisfechas, genera pues un efecto netamente perverso y negativo,
Entonces, ahí, desde ese punto de vista, sí debemos de tener en cuenta que la tributación municipal es uno de los elementos más importantes de una gestión municipal. Primero, porque va a proporcionar los recursos que son necesarios para la gestión de la tributación. Y en segundo lugar, porque el desarrollo del distrito también está comprometido en ello. Bajo este concepto, evidentemente, sí es verdad que los gobiernos locales necesiten más recursos, es correcto, pero también debemos hacer una gestión municipal que sea sostenible y permanente, ¿no? Que esto nos logre a nosotros o nos genere a nosotros una percepción idónea, ¿no? De la ciudadanía respecto a la gestión municipal y que sea con resultados, evidentemente. Entonces, esta pequeña problemática que quería mostrarles de manera muy resumida, disculpen ustedes que esto no sea, nos podamos explayar mucho, ¿no? En estos temas, es una idea netamente importante, ¿no? Porque está prácticamente planteado como si fuera pues un trabajo de investigación de una tesis, ¿no? Entonces, esto nos llama a fomentar la investigación, definitivamente. Y eso es un punto importante porque quería compartirles algunos aspectos que nos permitan mejorar. No es la solución, pero sí nos permite la mejora. La oportunidad de mejora es un punto que debemos recoger y que es muy importante. El primero es evaluar una evaluación normativa, pero ojo, esto no lo proponemos con el afán de crear tributos. No es el momento económico para hacerlo, porque cuando tenemos una economía en la cual estamos pasando, la creación de tributos es una política errónea. Más bien al contrario, ¿no? Se bajan las tasas, se dan facilidades tributarias, ¿no? Aplazamientos de deuda, postergaciones de declaraciones juradas y pagos, ¿no? Entonces, esto a nosotros nos permite, mi disculpa, una interrupción, esto nos permite plantear una, digamos, una política, una visión de futuro, no para el momento actual, sino para lo que pueda venir más adelante y evaluar, ¿no? Nuevas manifestaciones de capacidad contributiva. Tal vez el término nuevas ha quedado desfasado, ¿no? Manifestaciones contributivas que puedan ser reguladas a favor de los gobiernos locales. Y claro, en bandeja está el tema de la plusvalía, ¿no? Definitivamente, un tema que podemos explotar, ¿no? El otro punto que podemos encontrar como un punto de mejora es la descentralización fiscal, pero que sea efectiva, ¿no? La descentralización en sí como concepto ha tenido muchas críticas, pero también muchos aciertos. De por sí, la potestad tributaria no va a estar en discusión, como les comentaba hace un momento. Los gobiernos locales tienen la facultad de crear tasas y contribuciones. Eso es perfecto. Sin embargo, no, aquí sí es importante que la descentralización fiscal opere de manera operativa. ¿A qué me refiero? Eh, la, la falta de interoperabilidad que tenemos a nivel del Estado es importante a nivel de gobiernos locales. Y esto se relaciona justo con con la próxima oportunidad de mejora, que es la implementación de tecnologías de la información. Y no solo esto porque forme parte de la política de modernización, sino en el contexto actual, ¿no? Los medios virtuales han tomado un posicionamiento prácticamente preponderante que nos da un punto que es más que necesario. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, si bien es cierto a nivel de tributos de tributos internos tenemos un solo ente recaudador, aquí tenemos casi 2.000 entes recaudadores. Y cada uno tiene su propio sistema de recaudación, su propio sistema. Hay esfuerzos, sí, en el Ministerio de Economía y Finanzas para hacer un solo sistema de recaudación. Incluye todos los módulos, ¿no? Y que es gratuito. Pero qué importante sería que sea un solo, ¿no? Un solo sistema a nivel nacional. Y que ahí podamos tener toda la información para mejorar la fiscalización. Sería muy importante realmente. Para comenzar, nada más. El resto va a caer por decanto. Porque ya vamos a poder actualizar la información, ¿no? Vamos a poder generar una mejor fiscalización, vamos a lograr interconectar el sistema con otras fuentes digamos, de acceso a la información. Y eso es un punto muy importante que la descentralización está dejando de lado. Que si bien es cierto, la centralización no significa fragmentación, al contrario, ¿no? Tampoco significa anarquía en lo que es políticas públicas, ¿no? Pero sí es necesario esta, ¿no? Interconexión
que es más que necesaria para mejorar la tributación municipal. Es muy necesario. El impuesto predial, el impuesto patrimonio vehicular, tiene carácter de recaudación provincial, el impuesto de alcabala, ¿no? Que también, bueno, es un impuesto que grava las transferencias inmobiliarias, pero tal vez podríamos mencionar como una evaluación normativa también, que el impuesto de alcabala se grava como les comentaba, a las transferencias, pero en su distribución es muy, muy volátil, ¿no? Porque el 50% se comparte con la municipalidad provincial cuando ésta tiene constituido un fondo de inversión. Es el caso de Lima, por ejemplo. Tiene Invermet. Por lo tanto, si ocurre una transferencia en el distrito de Villa María, por decir, ¿no? En ese distrito, el 50% de esa recaudación se queda en la municipalidad provincial y se le transfiere el otro 50%. Entonces, ¿pero quién necesita más el recurso, no? Es la pregunta, ¿no? Esta norma data del año 94, ha sido modificada muy pocas veces. La última modificación, creo, me parece que data del año 2003. Entonces, como que ya toca una evaluación normativa, ¿no? Finalmente, ¿no? A ver, finalmente, hay dos aspectos que tal vez no son menos importantes que los hemos visto, pero es necesario mencionarlos, ¿no? Uno de ellos es el fortalecimiento institucional. El fortalecimiento institucional genera alianzas estratégicas, ¿no? Y esto también fomenta el intercambio de información. Y por el otro lado, un aspecto que no podemos dejar, si bien es cierto, la institucionalidad se refleja en la fortaleza de las instituciones públicas, es también quienes conforman esas instituciones. Por lo tanto, en los gobiernos locales, la capacitación, el intercambio de experiencias, las lecciones aprendidas que se puedan compartir son muy importantes. Pero sin embargo, ello se puede lograr a través de alianzas estratégicas, como les comentaba, ¿no? Entonces, este aspecto está muy poco difundido a nivel de gobiernos locales. Ojo, sí es bueno mencionar, no entendamos gobiernos locales pues solamente Lima, estamos hablando a nivel nacional. Cada realidad es muy diferente. Y finalmente, una corrección tal vez en la política fiscal en los gobiernos locales, ¿no? Que es eh, consolidar y garantizar una cultura tributaria que nos permita, ¿no?, generar conciencia en los administrados, perdón, en los contribuyentes. Pero esto es recíproco. O sea, ¿a qué me refiero? ¿No? Sí, claro, la cultura tributaria se fomenta si el administrado paga. Perfecto, es solamente una parte, porque la otra parte está relacionada específicamente a la credibilidad que generan los gobiernos locales, la transparencia, la rendición de cuentas en la utilización de los recursos. Y esto obviamente nos ayuda muchísimo en lo que en Europa se llama la gobernanza, ¿no? Entonces, esto nos genera esa capacidad de acreditación, de credibilidad que en los últimos años lamentablemente se ha venido perdiendo a nivel, ¿no?, de los gobiernos locales, ¿no? Bueno, quería darles esta pequeña charla para que puedan vincularse, compenetrarse con lo que es la tributación municipal y ello les vaya a generar el espíritu de la investigación en ese tema, que fomente y pueda hacerlos partícipes, digamos, de la solución de problemas de carácter municipal que son transversales, es decir, también tienen carácter nacional. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Y bueno, y si hubiera algunas preguntas, encantado de poderlos atender. Muchísimas gracias, estimado autor Israel. En efecto, tenemos algunas preguntas por parte de nuestro querido público. Tenemos la pregunta por parte de Matías Gallo e indica lo siguiente. He notado que en las ciudades peruanas, en especial en Lima, hay demasiados municipios. ¿Sería favorable reducir los municipios a que sean 5 o 6 en las ciudades grandes en cuestión de desarrollo, urbanización, crecimiento de las ciudades? Un ratito. Ya, perfecto. Sí, es una pregunta bastante interesante que tiene que ver más también con un tema de planificación del territorio. Miren, ¿qué contradictorias pueden ser las normas? Actualmente, creo que el proyecto está archivado. En el Congreso hay
bueno, un proyecto de ley, disculpen la reiterancia ahí, eh, que fomenta la creación del distrito de Zárate, por ejemplo, ¿no? San Juan del Lurigancho. Y si revisamos las normas de los últimos años en lo que es demarcación territorial, en ese concepto, podemos apreciar que se han creado más distritos en vez de pueblos acumulados. Creo que la política en este sentido debe estar orientada a fomentar un aspecto organizacional importante que existen en los gobiernos locales, que son las mancomunidades, ¿no? Yo creo que es un aspecto necesario que forma parte de la descentralización, en la que estas mancomunidades, digamos, se originan o se fomentan para solucionar problemas comunes a través de proyectos de inversión. Entonces, yo creo que por ese lado, antes de repente de eh, limitar la creación de distritos, o en todo caso, unir distritos, ¿no? Esta atomización, ¿no? Podría ser negativa, ¿no? Sin embargo, creo que ya exige o ya existe esta regulación para las mancomunidades y creo que eso sí es lo que debemos de fomentar, ¿no? A este nivel organizativo en la que busca concretarse como un espacio de fomento de la inversión pública, ¿no? En proyectos comunes para los gobiernos locales. También existe a nivel regional también, es bueno mencionarlo, ¿no? Muchas gracias, estimado doctor. Tenemos la siguiente pregunta por parte de Almu Esquivel, quien indica lo siguiente. Doctor, buenas tardes. ¿Qué es el catastro? Mm, correcto. Bueno, el catastro es una herramienta que está relacionada directamente a la gestión del suelo urbano. El catastro en sí es el levantamiento de la información de todo componente de movilidad urbana, es decir, desde los árboles que están hasta los pozos de agua, las tapas de desagüe, etcétera. Se levanta todo lo que está afuera, bancas, parques, todo ello. Es una fuente de información. De toda esa fuente de información para la tributación municipal, solamente hay algunos aspectos, porque también se levantan viviendas, ¿no? El concepto básico del catastro es de que se generan unidades inmobiliarias para lo que es la tributación, pero de una manera general, desde un punto de vista del desarrollo del territorio, el catastro es una fuente de información muy importante para la toma de decisiones en una gestión municipal, porque en ellas también incluso se considera información relacionada a propiedad, a autorizaciones, ¿no? Licencias de funcionamiento. Es un catastro integral, en realidad, el concepto, ¿no? Técnico. Evidentemente, el catastro utiliza herramientas tecnológicas como, bueno, el AutoCAD, el ArcGIS, etcétera, ¿no? Que son capas, ¿no? Que se generan una tras otra donde pueden presentar un mapa incluso, ¿no? Donde se encuentran los comercios, donde están las zonas residenciales, donde están las zonas industriales, ¿no? Cuántos contribuyentes pueden pagar, etcétera. O sea, es eh, un elemento, un concepto técnico del urbanismo, pero en la parte tecnológica también es una herramienta muy importante para como fuente de información. Y como ven, desde el punto de la tributación municipal, solamente unos elementos muy particulares del catastro sirven para la tributación, como para determinar la base imponible o en todo caso ampliar, ¿no? La misma a través de una fiscalización tributaria más planificada, ¿no? Con mayor información, que en realidad eso es lo que se necesita. Muchísimas gracias, estimado doctor. Bueno, para finalizar, también tenemos la pregunta de Almu Esquivel con relación a qué es el fondo común. El fondo común, correcto. La ley de tributación municipal es el fondo de compensación municipal. El fondo de compensación municipal es, digamos, la suma, ¿no? De tres impuestos, como les comentaba, ¿no? Tres impuestos que no son recaudados por los gobiernos locales. El fondo de compensación municipal está compuesto por el impuesto al rodaje, ¿no? Que es un impuesto que está en el precio de la gasolina. El impuesto de promoción municipal, que es el 2%, ¿no? En el concepto que tenemos del IGB, que es el 18%, en realidad 16% es el IGB, el 2% es el impuesto de patrimonio municipal. Y el otro es el impuesto a las embarcaciones de recreo, que es el 5% ¿no? Que se paga del valor de las embarcaciones de recreo que se vayan a tener. Entonces, la suma de todos ellos constituye un fondo municipal que es transferido mensualmente a los gobiernos locales a través de criterios como densidad poblacional y el otro criterio es factor de pobreza, ¿no?
¿no? Entonces, en base a ello, se hace una distribución mensual, ¿no? En función al fondo total, ¿no? Que se tiene. Y esto también se considera tanto municipales distritales, municipales provinciales, ¿no? Y sobre ello se hace digamos, la distribución de los recursos, ¿no? Y como les comentaba, en su utilización, ¿no? Es muy variada, ¿no? Un municipio como Miraflores, San Isidro, ¿no? No recibe un fondo común tan alto como lo puede recibir un distrito de la periferia de nuestra ciudad, por ejemplo, o digamos un distrito donde el índice de pobreza sea más alto que en Lima, por ejemplo, nuestros distritos, ¿no? Muchísimas gracias, estimado doctor Israel. Bien, con ello hemos finalizado la ronda de preguntas. Esperamos contar con usted en otro tipo de proyectos. Muchísimas gracias, doctor, y buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, muy agradecido. Hasta luego, gracias.